prensa citada por la Comisión de la Mujer del gremio Educamos. Esto no sale de la nada. Nosotros llevamos ya más de 3 años viniendo aquí frente al Departamento de Educación, precisamente en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y nosotros le hemos venido por años diciéndole a Eliezer Ramos que hay una violencia institucionalizada que tenemos que acabarla en el Departamento de Educación. Pero sin más preámbulo, vamos a dejar a las compañeras que van a hacer lectura del comunicado y le vamos a pedir a la prensa que a mi lado izquierdo tengo los 2 abogados del gremio Educamos que han estado trabajando directamente con los casos de acoso laboral, medidas cautelares y querellas administrativas. Al lado derecho, y no porque sea derecho necesariamente, tengo a los compañeros del programa de educación especial que eventualmente queremos que hagan unas expresiones. Así que le decimos a la compañera Lourdes que siga hacia adelante. Nuestro comunicado se titula "No más violencia hacia la maestra". El Departamento de Educación ha convertido nuestro sistema educativo en un escenario cada vez más hostil hacia el magisterio. El acoso laboral, la medida cautelar, la fabricación de casos, el impago de la carrera magisterial, la ausencia de un salario justo, un sistema de vigilancia que atenta contra nuestra seguridad, el trabajo esclavo y la eliminación del derecho al retiro, entre otras prácticas, son actos de violencia disfrazados de institucionalidad en contra de la mujer, ya que en el magisterio sobrepasamos el 85%. Los casos son miles, de los cuales nuestra organización atiende sobre un centenar, mientras el Departamento de Educación utiliza cualquier excusa para tratarnos como criminales. La situación se torna más grave aún, ya que incluso nos quieren quitar el derecho a reclamar justicia ante tan grave situación. El propio secretario de Educación, quien es abogado, nos ha dicho que si protestamos no se reunirá con nosotras. Es decir, no cree en nuestro derecho a reclamar ante las injusticias cometidas. Una gran limitación es que los procesos para atender la problemática están controlados totalmente por la agencia, que utiliza su maquinaria para incitar a la comunidad contra nosotros, criminalizando nuestra labor. Aunque existen cartas circulares contra el acoso, el patrono le da largas a este asunto, acumulando docenas de casos durante años sin resolverse. Peor aún, cuando se radican querellas contra un director o supervisor, el propio Departamento de Educación se va a favor del acosador y los protege. Le provee la información al director para que éste se querelle contra la maestra o maestro y le dan prioridad a la querella del director. Utilizan las estructuras de poder y control para inventar evidencias, desmoralizar e intimidar el magisterio, separarlo de su empleo, imponerle tareas que no le corresponden, difamarnos y violentar nuestro derecho a trabajar en un ambiente de trabajo adecuado. Es decir, si una maestra o maestro se querella, entonces lo castigan. Y el secretario, compañero, lo sabe. Por eso, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, estamos aquí para reclamar justicia, procesos objetivos y ágiles para atender estos reclamos, la garantía de un ambiente laboral donde se respeta nuestra dignidad y exigirle al secretario un cese y desista ante la violencia institucionalizada que atenta contra la educación como derecho del pueblo. La Comisión de la Mujer de Educamos acusa al secretario de Educación como responsable máximo de la violencia económica, emocional, física, que trae graves consecuencias en el funcionamiento de nuestro sistema educativo y en la efectividad del proceso de enseñanza.
El resultado concreto se manifiesta en el hecho de que cada vez menos personas entran a las facultades de pedagogía ante el escenario hostil e indigno que genera el propio Departamento de Educación, que como agravante se niega a adoptar una educación con perspectiva de género dirigida a combatir los prejuicios y el discrimen de todo tipo en el sistema educativo. Bueno, pues primero que nada quiero agradecerle a UCAMO que tenga esta apertura para que las situaciones que estamos viviendo las familias, que tenemos hijos e hijas con diversidad funcional, puedan ser parte, ¿verdad?, de las preocupaciones que ustedes también tienen en la lucha en educación. Nosotros actualmente estamos denunciando una estrategia que está utilizando el Departamento de Educación, donde le solicita a los padres o les dice a los maestros en los campus que si un terapista solamente tiene un espacio y sus hijos tienen 3 frecuencias de terapia, tienen que obligar al padre a que acepten enmendar el PEI para que bajen esas 3 frecuencias a una, lo cual es totalmente ilegal, porque nosotros no nos vamos a negar que si hay una sola terapia, pues que la reciba, porque ¿verdad?, para nada, para ninguna una. Pero invitar a los padres a que bajen en el documento de nosotros del PEI la frecuencia es una forma, aparte de ser ilegal, es una forma de que educación le presenta al pleito de clase un falso cumplimiento. Porque la realidad no es que ese niño necesita una terapia, necesita 3. Y esto es una manera bochornosa que uno no lo puede entender, que venga de personas profesionales y que den instrucciones como esa. Ese tipo de instrucción refleja la insensibilidad y que nuestros hijos en el programa de educación especial no son más que un número para pedir fondos para que se los lleve otro. Así que les agradezco esta oportunidad y estamos como siempre en pie de lucha. Bueno, pues muy buenas tardes. Como muy claramente la compañera, mi nombre es Jan Martínez, asistente de servicio al programa de educación especial. Quiero felicitar a las compañeras aquí presentes por la labor que ejercen día a día, por darse presente aquí. Yo vine hoy en representación y en apoyo a muchos compañeros a nivel isla, miles de compañeros, que llevamos alrededor de un poco más de 20 años esperando una respuesta concreta y sólida de justicia para nosotros que somos esa pieza clave en los salones, nosotros que somos ese eslabón para que estos estudiantes puedan recibir el pan de la enseñanza a diario. Vine en representación de ellos para reclamar que de una vez por todas el secretario cumpla con su palabra, que se evalúe la clasificación del asistente, que todos esos compañeros que llevan esperando, que eliminen esos empleados irregulares y pasen a un puesto transitorio dirigido hacia una permanencia, que llevan más de 10, 12 y hasta 15 años esperando en recibirla. Quiero recordarle a todos que vea este video, que vea que aquí todavía hay personas que estamos luchando por una educación pura, verdadera para nuestros estudiantes, que reciban esos servicios como Dios manda en las escuelas. Recordarle a las personas, al pueblo, a los padres, que la verdadera educación se da en el aula y no viene en una oficina. Que estos edificios se han levantado bonitos como los ven, sobre el lomo y la espalda de los que estamos rompiéndonos la espalda en las escuelas, asistiendo a estos estudiantes para darles servicio, para que el gobierno reconozca de una vez y por todas que no tendríamos un país si no fuera por una clase magisterial que se da a respetar, por asistentes que se sacrifican. Así que yo quiero pedirle al pueblo que nos escucha y aquí al secretario y todo el mundo que nos está escuchando, que atiendan estos reclamos. No son reclamos frívolos. Justicia por salario, porque el salario tiene que reflejar el trabajo que uno hace, y el salario del magisterio y los asistentes ni siquiera es una mitad de la parte del trabajo que nosotros ejercemos en la escuela. Que reconozcan de una vez por todas, el pueblo despierte y vea, como un gobierno que desprecia a sus educadores y que ha decidido el futuro de sus hijos. Porque todos los que estamos aquí somos vitales, todos los que estamos aquí somos importantes y sobre todo, todos los que estamos aquí somos la otra pieza. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes.
tardes y felicitamos al gremio magisterial Educamos por esta manifestación necesaria para sacar a relucir las injusticias que se están dando en el Departamento de Educación. Bueno, como abogado, pues quiero simplemente señalar que la situación de las medidas cautelares representa una verdadera injusticia, ya que cada ser humano pues tiene derecho a la presunción de inocencia, y aquí pues a la mera alegación de que el maestro incurrió en alguna conducta que podría ser maltratante y además muy subjetivo, lo que podría constituir maltrato, pues lo pone en una oficina, lo mantienen en esa oficina, y ustedes saben la historia más que nosotros, hay historias de error que llevan años en medida cautelar antes de que se le celebre un proceso. Sin embargo, ese proceso también está cargado en contra del maestro, y agradecemos las palabras tan sensibles del compañero y la compañera, en el sentido de que nosotros, los maestros, fueron estudiantes en algún momento. O sea, se protege al maestro, se protege al estudiante. Pero aquí nosotros lo que estamos viendo es una balanza totalmente desbalanceada a favor de la administración, simplemente para evitar cualquier señalamiento de que el principal, el director, ha incurrido en algún tipo de maltrato institucional. Y entonces la soga parte por lo más finito, el maestro. Y eso lo hemos visto en numerosas ocasiones. Son situaciones donde se afecta la salud emocional del maestro, se estigmatiza, aunque no le quiten el salario, se escudan tras el hecho de que pues, no le quitamos el salario, puede esperar ahí indefinidamente. Sin embargo, sabemos que la dignidad del ser humano es muy importante, y aquí se le afecta su dignidad, su autoestima, y lo que le estamos pidiendo al Departamento de Educación es que sea ágil. Si se va a hacer alguna medida cautelar, mire, que se haga primero como evidencia suficiente. No cualquier evidencia de maltrato puede justificar una medida cautelar de esa naturaleza, número uno. Y número dos, que si se va a poner al maestro en alguna medida cautelar, por favor, que entonces el proceso sea ágil. Porque también está otro derecho, que aunque no es un procedimiento penal, el derecho a juicio rápido. Entonces tú estás en el salón de clase un maestro cualificado, esos estudiantes están sin recibir el beneficio de ese maestro cualificado por tiempo indefinido. De verdad que se le está haciendo un flaco servicio a la educación de Puerto Rico. Quisiera dejar al compañero Ortiz si quisiera añadir algo. Sí, buenas tardes. Ciertamente en el Departamento de Educación existe una pretensión patronal de que los derechos constitucionales de los maestros y las maestras, la ley que prohíbe el acoso laboral, la ley que prohíbe la represalia laboral y la Carta de Derechos de los Maestros y las Maestras se cancelen en la práctica. Ciertamente, la medida cautelar constituye un acto del patrono para marginar y despojar de sus funciones al personal docente afectado. En segundo lugar, el hecho de que haya una inercia administrativa con respecto a las querellas de acoso laboral expone a que cada día ese maestro o esa maestra víctima de esa medida cautelar o víctima del acoso laboral sigue expuesto a su acosador, o que su estado emocional se siga afectando día a día. Por eso tenemos que exhortar en reafirmación al compañero Eliezer Ramos Pared, que es compañero abogado, a que haga cumplir las leyes que él muy bien conoce. Ya basta de tanto planteamiento burocrático con la intención de evadir su responsabilidad legal. Así que para eso educamos a través de sus oficiales, de su matrícula y de sus abogados, y para hacer valer los derechos de la clase magisterial. Gracias. Vamos a hacer un planteamiento de un compañero maestro. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas veces hablamos de los conceptos y de las ideas de una manera abstracta, pero como hacemos en el salón de clase, utilizar ejemplos específicos es la mejor manera para ilustrar ciertas situaciones. Yo fui víctima de una represalia política que terminó en una medida cautelar por protestar, por exigir que mis estudiantes de primer grado tuvieran acceso a su plantel escolar, porque no había servicio de energía eléctrica, había ido un transformador, pero llevaron un generador para que la ex secretaria de Educación continuara con su campaña de relaciones públicas de cara a su confirmación. Y a raíz de esa protesta legítima, con el bienestar de los estudiantes como prioridad, se utilizó los procesos de medidas cautelares para castigar, para silenciar,
Y yo creo que es importante que sepamos que no solamente que pueden haber casos de estudiantes o de maestros y que, como dice el licenciado, la soga parte de por más que también se está utilizando las medidas cautelares como una medida de represalia política. Y a mí, pues, me pueden seguir poniendo medidas cautelares, yo voy a seguir protestando, porque tengo en Educamos la garantía de la defensa, la garantía de que hay alguien que escucha, la garantía de que hay un sindicato que está realmente pendiente a los asuntos de los maestros y que comienzan a consignas, cueste lo que cueste, van para adelante. Gracias a Educamos y a ustedes por estar aquí. De verdad que esto nos da fuerza. Lucha, 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 sí. ¡Entrega, entrega, entrega, no! Lucha,